6 y en un momento más le vamos a dar lectura. Mateo capítulo 6, en un momento más vamos a llegar ahí. También, como ya les decía, vamos a tomar una pausa de esta semana en nuestra serie acerca de Nehemías, Esdras y Zorobabel para hablar de un tema, hermanos, que muchas veces nos sucede, pero pocas veces lo reconocemos. Ahora quisiera comenzar en esta mañana haciendo una pregunta, y me gustaría que al escucharla y al pensar en ella por un momento pueda levantar las manos si es que así corresponde. Y esa pregunta es la siguiente: ¿alguna vez se ha enojado? ¿Alguna vez se ha enojado? Ok. Pienso que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Todos nosotros de alguna manera nos hemos enojado alguna vez en la vida. Tal vez fue hace un par de días, algo que nos dijeron, que nos pasó, algo sucedió y ¿qué pasó? Nos molestamos, ¿no? Tal vez fue no hace 2 días, sino fue ayer por la tarde, algo que sucedió en el camino, algo que nos ocurrió y entonces ¿qué pasa? Nos enojamos. Incluso fue tal vez antes de venir aquí a la iglesia, nos enojamos porque alguien no se levantó temprano, o porque alguien no se apuró, o porque algo no sucedió como nosotros esperábamos. Y todos nosotros, como les decía, en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado. Y no solamente enojado, hermanos, sino que llega a suceder que algunos de nosotros tenemos problemas con el enojo. Tenemos a veces problemas con la ira, en controlar nuestras emociones. Tendríamos lo que vamos a llamar en esta mañana un problema de un corazón enojado. El problema de un corazón enojado. Ahora bien, como les decía, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 13. En este capítulo de la Biblia encontramos lo que se conoce como la oración modelo. Y en un momento vamos a regresar con el problema del corazón enojado, no se despiste. Pero para llegar a ello y tomarlo de manera frontal, como dicen por ahí, como el toro por los cuernos, tenemos que ver esta parte. Y como les decía, Mateo 6, encontramos la oración modelo, o que también se conoce como el Padre Nuestro. Y muchas veces nos gusta leerlo o estudiarlo o concentrarnos en las primeras partes. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todas esas partes, muchas veces las primeras, nos gustan, nos concentramos, pero ya, ¿qué pasa cuando llegamos al final? Como que perdemos interés o ya nos concentramos mucho en lo primero, y la última parte generalmente es la que revisamos más rápido o ya ni revisamos. Pero la última parte del Padre Nuestro, hermanos, dice lo siguiente. Vamos a leer ahí en Mateo 6, versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí nada más. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versiones más actuales, más modernas de la Biblia, dice lo siguiente, mismo versículo, Mateo 6, 13: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta parte del Padre Nuestro, hermanos, generalmente pensamos en el mal que podría cernirse sobre nosotros, es decir, lo que nos podría acontecer a nosotros, y cómo vamos nosotros, obviamente, entonces a pedirle al Señor que nos proteja de ello. No nos metas en tentación, no permitas que caigan de las tentaciones de la vida, y guárdanos del mal o del maligno, es decir, de las cosas malas que puedan pasarnos. Sin embargo, hermanos, una pregunta: ¿qué hay acerca del mal que nosotros podemos ocasionar a los demás? ¿Qué hay acerca del mal que nosotros podríamos hacerle a otros? Y podría alguno preguntarse: ¿no? ¿Cómo yo voy a hacerle mal a alguien si yo soy prácticamente un pan de Dios? Yo no mato ni a una mosca, yo soy una persona buena, santa. Es más, ni se acerquen tanto a mí porque de repente igual y me arrebata un carro de fuego como el profeta. A veces llegamos a pensar, hermanos, pero el problema de un corazón enojado es que de a poco nos va orillando a dañar a otros. No de manera instantánea, les digo, sino poco a poco. Primero que nada, hermanos, nos susurra al oído el mal que nos están haciendo a nosotros, lo mal que nos han tratado. ¿Cómo es posible que te contesten de esa manera? Tú tan bueno que eres, no, esto está mal. El daño que nos han hecho, ¿cómo es posible que te traten así? O que te hagan esto, o que te dañen de esta manera.
es injusto lo que te están haciendo, es una injusticia la manera en que te están tratando. Y esto, hermanos, nos orilla de alguna manera a la tentación. Recuerda lo que acabamos de leer, no nos dejes caer en la tentación. Sí, está bien, en las tentaciones que nosotros podían presentarse a nosotros, pero ¿qué hay de la tentación? Porque sigue siendo una tentación. ¿Qué hay de la tentación de dañar a los demás? Primero, como les decía, viene como un susurro a nuestro oído diciéndonos lo mal que nos han tratado, el daño que nos han hecho, lo que nos han ocasionado. Viene de a poco, de a poco, de a poco. Pero luego se va ese susurro, se hace más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y entonces este susurro del corazón enojado nos dice que tenemos que hacer algo. Obviamente no nos dice que tenemos que vengarnos, eso estaría mal. No, este corazón enojado que comenzó susurrando nos dice, tenemos que hacer justicia entre comillas. ¿Por qué? Reitero, no lo llama por su nombre, no nos dice que debemos vengarnos, nos dice que debemos hacer algo, nos dice que debemos hacer valer nuestros derechos, debemos pelear ante las injusticias, debemos levantarnos y no dejar que siga pasando esto. Pero hermanos, no importa el nombre que le pongamos, el corazón enojado que comenzó susurrándonos, al final de cuentas va a estar gritando que debemos vengarnos. La próxima vez que te digan esto, entonces tú vas a decir eso. Y comenzamos a pensar en palabras más hirientes todavía de lo que nos dijeron, porque así le va a doler, así va a aprender, así va a entender que conmigo no se juega, que conmigo no se mete. La siguiente manera en que te hagan esto, entonces tú vas a hacer lo siguiente, y vamos en una escalada de si tú me haces el mal, yo te voy a hacer un mal peor, y si tú le subes, yo le voy a hacer algo más. Y esta es la manera, repito, en que un corazón enojado, que inició susurrándonos algunas cosas, comienza a llevarnos hacia pensar en la venganza, en hacer daño, en hacer mal. Hermanos, este corazón enojado nos comienza a repetir vez tras vez, tú no debes dejar que pasen por encima de ti, tú no debes dejar que la gente te trate mal, y lo único que estamos haciendo es justicia, lo justo, lo correcto. Pero eso es una mentira, porque a todo esto, hermanos, cuando alguien me hace algo, y entonces yo se lo regreso, eso no es justicia, eso es venganza. Y como ya les decía, comienza como una tentación, simplemente como un mero pensamiento de regresar el daño que se nos ha dado, regresar lo que hemos recibido. Y aunque es muy probable que en las primeras ocasiones que tengamos esta tentación, estos pensamientos, no los pongamos por obra, simplemente los dejemos ahí como alguna idea de lo que, bueno, si me dicen o me hacen esto, entonces voy a reaccionar de esta manera. Pero se queda simplemente en un pensamiento, no lo llevamos por obra, hermanos. De a poco esos pensamientos comienzan a enraizarse cada vez más y más en nuestra mente y en nuestro corazón, y cada vez más se hacen más fuertes dentro de nosotros. Y entonces la tentación de hacerle daño a aquellos que nos ofenden o que nos critican o que nos hacen algo, esa tentación, ya sea de palabras o de acciones, se vuelve entonces de a poco en una realidad hasta que finalmente caemos en ella, hasta que finalmente respondemos como no deberíamos haber respondido, con palabras hirientes, con palabras groseras, hasta que finalmente hacemos un mal que no debíamos haber hecho pensando que estábamos bien o pensando que estábamos haciendo justicia, pero lo único que estábamos haciendo es vengarnos de lo que nos habían hecho. Leamos una vez más Mateo 6, capítulo 13. Ya leíamos ahí, no nos metas en tentación, es decir, la tentación de hacerle daño a los demás. No permitas que caiga en la tentación de vengarme, Señor, porque esa también debe ser parte de nuestra oración. No permitas que esa tentación me gane, pero dice ahí, y líbranos del mal, o rescátanos del maligno, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, hermanos. Es una traducción de hecho más correcta en esta parte, en esta porción de nuestro. Líbranos del maligno. Y esta es una petición muy válida, sobre todo cuando recordamos que en la misma Biblia también se nos dice que Satanás, que de hecho él es el maligno, el diablo, Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, reitero, esta petición, líbranos del maligno, es bastante obvia, bastante lógica y bastante correcta. Líbranos, Señor,
del maligno que nos está intentando acechar a cada momento. Sin embargo, sucede que en muchas ocasiones Satanás no tiene ni siquiera que dañarnos. Satanás no tiene que hacernos algo a nosotros, ¿ok? Sino que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Permítame contarle una historia, seguramente inventada, pero ilustra perfectamente el punto. Se cuenta la historia de dos demonios que estaban platicando entre ellos. Ellos eran expertos en hacer caer a las personas en pecado y en mal. Sin embargo, uno de ellos dice: ya no sé qué hacer, le dice a su compañero demonio, ya no sé qué hacer. A mí me tocó estar con un hombre, pero ese hombre es piadoso, es bueno, es prácticamente un santo. Por más que yo le presento tentaciones y males, él nunca cae. Le he presentado tentaciones de dinero, de poder, de mujeres, le he presentado tentaciones de todo tipo y simplemente no cae. Y entonces el otro demonio, que era un demonio más experimentado, le dice: no te preocupes, yo tengo la solución. Yo te voy a ayudar con tu problema, no te preocupes. Entonces se fue y entonces le hizo que le mandara un pequeño mensaje a este hombre piadoso. El mensajero llegó, le tocaron la puerta, le entregaron el mensaje. Abrió el documento y cuando leyó, en cuanto terminó de leer la carta que había recibido, su corazón se llenó de envidia. ¿Sabe qué decía eso? El documento que recibió decía, le decía a este hombre que su hermano, un hombre al que no consideraba ni santo, ni piadoso, ni el mejor de los hombres, su hermano había sido instituido como obispo de la ciudad vecina. Cuando el hombre piadoso, el hombre bueno de la historia, se enteró que su hermano había prosperado, que le estaba yendo bien, que era bueno, repito, su corazón se llenó de envidia. Y en este caso, reitero una historia inventada, pero en este caso, los demonios realmente, ¿qué tuvieron que hacer para hacerle mal a este hombre? Nada. ¿Por qué? Porque este hombre, bueno, piadoso, solo, con su propia envidia, se hizo daño. Así que reitero, muchas veces Satanás no tiene que hacer realmente nada para dañarnos, simplemente tiene que dejar que nuestras malas intenciones del corazón afloren. Y hermanos, es el problema de un corazón enojado. Este problema es que hace que cuando nosotros permitimos o cuando nosotros dejamos que ese corazón enojado continúe por largo tiempo, entonces comienza a separarnos de Cristo, rompe nuestra comunión con Dios y nos lleva a cometer pecados como tener pensamientos malos de lo que vamos a hacer, de la forma en que vamos a actuar, de lo que vamos a decir o de lo que nos vamos a vengar, a decir palabras hirientes después, ya cuando se consuman esas palabras, y herir tal vez a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y decirles cosas que realmente no teníamos intención de decir, pero los herimos de esa manera, a buscar venganza, cosa que en otras circunstancias nunca habríamos hecho, o hacerle daño a las personas. Podemos incluso llegar a esas instancias luego de un tiempo. Y tal como ya les decía, muchas veces Satanás realmente no tiene que dañarnos cuando lo único que él tiene que hacer es incitar en nosotros un corazón enojado. Echarle, como dicen por ahí, más leña al fuego y constantemente recordarnos: ¿te acuerdas lo que te dijo? ¿Te acuerdas lo que te hizo? ¿Recuerdas cómo te trató? Y entonces él simplemente está recordándonos y recordándonos y recordándonos esas injusticias, entre comillas, hasta que finalmente nuestro corazón enojado se hace enorme y eso nos lleva a romper nuestra comunión con Dios. Y el camino de un corazón enojado, hermanos, de hecho no es un camino, es más como un tobogán, un espiral descendente que poco a poco nos va separando del Señor y nos hace más y más parecernos no a Cristo, sino a este mundo, a las costumbres de este mundo. Nos llevan a desconfiar de todas las personas. Ya no importa quién sea, ya no importa lo que nos digan, no confiamos en nada. Nos lleva a no amar ni ayudar al prójimo. Ya no nos detenemos para ver qué le pasó a alguien, ya no confiamos en nadie, ya no apoyamos a nadie, ya no ayudamos al prójimo, tal como el Señor nos enseñó que debemos hacer. Nos envuelve entonces en una armadura de egoísmo y nos hace olvidar el deseo de compartir con los demás, que es lo que el Señor nos invita a hacer. En resumidas cuentas, hermanos, el problema de un corazón enojado es que finalmente terminamos, en lugar de parecernos más a Cristo cada día,
terminamos pareciéndonos cada vez más, ¿sabe a quién? Al diablo. Egoístas, enojados, desconfiando y sedientos de venganza. Y en este punto es muy posible que algunos de nosotros estemos efectivamente reconociendo que estamos viviendo con un corazón enojado. Tal vez ya desde hace mucho tiempo lo tenemos, o tal vez hace poco es que comenzó a formularse dentro de nosotros este corazón enojado. Pero espero realmente que el Señor nos esté dando luz acerca de este asunto y que nos lleve entonces a cuestionarnos cómo puedo yo dejar atrás esta forma de vida, cómo puedo yo dejar de tener un corazón enojado. Porque eso es lo importante en esta mañana. Reconocer tal vez que tenemos ese corazón lleno de ira, pero también desear dejar ese lado atrás, ese corazón atrás. Ahora bien, antes de pasar de lleno, ¿qué es lo que nos dice este mundo? Porque no todo lo de este mundo es malo, hermanos, en el sentido de que también tienen algunos buenos consejos. En este mundo también se han dado cuenta que hay personas que tienen problemas de enojo y de ira. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, este mundo secular, en el mundo secular, el manejo de la ira, dicen que tenemos que reconocer, ese es un buen paso, un primer buen paso, pero luego ellos dicen que esa ira tenemos que tomarla y tenemos que reprimirla, o tenemos que reorientarla. Ellos dicen que esa ira que ya hemos reconocido tenemos a veces que ocultarla, o enterrarla, o controlarla, o aprender a dominarla. Todos estos, hermanos, en apariencia pueden llegar a ser buenos consejos. Sin embargo, pregunta, ¿qué pasa cuando ya no tenemos control de esa ira? ¿Qué pasa cuando esa ira que hemos acumulado y hemos ido enterrando por años, qué pasa cuando esa ira un día explota, un día aflora, un día sale? ¿Qué sucede con toda esa ira que hemos intentado reprimir? ¿Qué sucede cuando sale? Todo ese enojo en algún momento va a salir de a una, ¿ok? Y este asunto se vuelve peor que en el principio. Como dicen por ahí, el remedio sale peor que la enfermedad. Así que, hermanos, aunque las intenciones, repito, son buenas, el método es insuficiente, no alcanza, no sirve simplemente con intentar ocultar la ira o controlar la ira o reprimir la ira. Es buena la intención, pero el método no sirve, no alcanza. Así que una vez más regresamos a la pregunta, ¿cómo puedo yo dejar de tener un corazón enojado? Y la primera de las respuestas, que no va a ser popular porque no es popular, nunca lo ha sido y nunca lo será, hermanos, es que tenemos que aprender a perdonar. Ahora, tal vez en este punto dejamos de escuchar, bueno, ya sabía que iba por el lado del perdón, ya sabía, no, olvídalo, yo no puedo perdonar lo que me hicieron, yo no puedo perdonar al que me ofendió. Pero, hermanos, si queremos nosotros dejar de tener un corazón enojado, lo primero que tenemos que hacer es aprender a perdonar. En Mateo capítulo 18 hay una parábola que el Señor contó, precisamente que nos enseña y nos habla acerca del perdón. La parábola no la vamos a leer en esta mañana, sino que se las voy a relatar de manera rápida. Se nos dice que había un rey que decidió ponerse a cuenta con sus súbditos y mandó llamar a uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una cantidad exorbitante de dinero, es muchísimo dinero, pero este hombre no tenía dinero para pagarlo, así que le rogó que le perdonara la deuda y el rey así lo hizo. Luego entonces, acto seguido, cuando este hombre, después de haber recibido el perdón, sale, se encuentra con uno de sus consiervos que le debía la cantidad de 100 denarios. Ahora bien, 100 denarios es una cantidad ridícula comparada con el dinero que él debía, así que también se acercó con su consiervo y le dijo que le pagara lo que le debía, pero este hombre tampoco podía hacerlo. Entonces, la parábola nos cuenta que el primero de los siervos se le acercó, lo tomó, lo rodeó del cuello y le dijo que le pagara lo que le debía, pero no podía, así que lo metió a la cárcel. Y al cabo de un tiempo el rey se entera de lo sucedido y manda a llamar al siervo. Sucedió lo siguiente, Mateo 18, del versículo 32 en adelante. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y algunos de nosotros, muchas veces cuando nos lastiman, cuando tenemos algo, nos cuesta trabajo perdonar porque efectivamente decimos, bueno, es que fue mucho el daño que me hizo, fue mucho lo que me ofendió, fue
algo tan grande lo que me hizo que simplemente no puedo perdonar, destruyó algo que yo quería, no puedo perdonar, es lo que nosotros decimos. Sin embargo, hermanos, tenemos que aprender a perdonar como en esta historia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados de antemano. Por lo tanto, y la próxima vez que este corazón enojado que muchos de nosotros tenemos venga y nos susurre con estas palabras la tentación de querer hacerle daño a algo más disfrazado de justicia, cuando venga ese corazón malvado y enojado a decirnos que tenemos que regresar el daño que nos han hecho, lo que nosotros tenemos que hacer es responderles, decirle las mismas palabras que acabamos de leer. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? He sido perdonado, me ha sido dada una gracia inmerecida. ¿No debería yo también perdonar lo que me han hecho? Sin embargo, hermanos, perdonar no es suficiente en muchas ocasiones. Es un buen comienzo, es un buen paso, pero a veces no es suficiente. Por lo tanto, hay algo más que nosotros podemos hacer para dejar atrás este corazón enojado. Y lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es aprender a mirar más allá. Aprender a mirar como Dios, salvando obviamente en las distancias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, libro de Génesis, hay una historia de un hombre llamado José. Seguramente ustedes la han escuchado. Recapitulando rápidamente, José era el menor de sus hermanos y era el consentido de su padre, y esto hacía que sus hermanos lo odiaran. Así que un muy buen día lo tomaron cuando estaban fuera de casa y lo pusieron dentro de un pozo seco. Pero uno de sus hermanos, que eran más malos que los otros, cuando vieron que pasaba una caravana de venta de esclavos, tomaron a José, lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo, y José fue a parar a Egipto. Ahí trabajó como esclavo, luego fue a la cárcel, y finalmente, luego de muchos años de sufrimiento, José termina en el segundo puesto, en el segundo lugar de los hombres más ricos de todo ese mundo conocido, porque Dios le había prometido que ese sería su lugar. Ahora bien, luego de un tiempo, mientras José estaba en esta posición, sucedió que en el mundo de aquel entonces vino una gran hambruna. Y no solamente en Egipto, sino en los lugares de alrededor, ya no había alimento, de tal manera que incluso la familia, los hermanos de José, tuvieron que ir a Egipto, porque ahí era el único lugar en donde había existido un hombre precavido que había reunido alimentos para alimentar a la gente. Y entonces ahí se estaba dando la venta de alimentos. Y estos hombres llegaron, buscaron y efectivamente fueron a Egipto para comprar comida. En ese entonces, José, de alguna manera, mira a sus hermanos en una de las ocasiones en que fueron a comprar comida, los reconoce. Y José, siendo el segundo hombre más poderoso del mundo, simplemente con una señal podría haber mandado que los capturaran, que los llevaran y que los mataran. Él podría haberlo hecho si él hubiera, primero que nada, aprendido a perdonar, pero él lo hizo. ¿Cómo sabemos que José aprendió a perdonar? Bueno, cuando él reconoce a sus hermanos, el relato bíblico nos dice que los toma aparte, los lleva a su casa, les ofrece un banquete. Y estando en esta posición, estos hombres no se habían dado cuenta que era José. Dice que se había conmovido tanto que tuvo que salir de la habitación comenzando a llorar. Finalmente regresa, se revela: hermanos, ¿acaso no me reconocen? Soy yo, soy José, el que ustedes vendieron. Vengan para acá, les da un abrazo. Mi padre todavía vive. Pregunta: sí, tráiganlo para acá, traigan a sus familias, vivan aquí conmigo, no se preocupen más por nada. José había aprendido a perdonar. Sin embargo, como ya les decía, debemos hacer algo más si queremos realmente dejar atrás este corazón enojado. Y el caso de José nos ayuda a hacer ese extra. Muchos años después de esto que sucedió esto que les acabo de contar, el padre de José finalmente muere. Y entonces los hermanos comienzan a preocuparse: tal vez ahora José sí se va a vengar de lo que le hicimos, tal vez ahora va a ir en contra de nosotros. Así que los hermanos vienen y comienzan a decirle: mira, José, nuestro padre antes de morir dejó dicho que tú deberías de perdonarnos, que no nos hagas nada. Y entonces sucede lo siguiente, Génesis 50, versículos 19 y 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que debo hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. José, como ya les decía, había aprendido a ver el plan de Dios, a mirar como el Señor, salvando obviamente en las distancias, pero el Señor le había permitido a José vislumbrar el para qué había permitido que él viviera todo eso. Y esto es precisamente, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. La próxima vez que nos encontremos ante una encrucijada en que nos han hecho algo, que nos han ofendido, debemos tener en mente, primero que nada, que tal vez Dios quiera enseñarnos algo. Tal vez el Señor quiera enseñarnos paciencia o amor por los demás, o a tener confianza en Él, o a poder vivir en paz. Pero Dios siempre, en todo lo que hace, tiene un propósito, y en lo que permite que pase en nuestras vidas, Él tiene una lección que enseñarnos. Así que en lugar de ir con Dios cuando nos pase algo y preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Antes bien, nosotros deberíamos preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme con todo eso? Así que tenemos que aprender a perdonar, pero también tenemos que aprender a mirar más allá, a mirar con la mirada de Dios. No obstante, hay algo más todavía, hay un punto más, y de hecho es el punto más importante de esta mañana que nosotros tenemos que hacer para dejar atrás este corazón enojado por completo. Y ya les mencionaba hace un momento atrás que este mundo, con las mejores de las intenciones, nos dice que cuando nosotros estemos enojados o cuando tengamos ira, lo que debemos hacer es aprender a controlarla, ocultarla, dominarla, ponerla por debajo de la alfombra. Ese es el plan que se nos ofrece, pero no alcanza, no sirve del todo. Simplemente es controlar, apaciguar, intentar hacerlo menos, pero no sirve este plan. ¿Por qué? Porque cuando sale, y tarde o temprano de salir, es peor que en un principio. Sin embargo, nuestro Dios y el Evangelio de la Gracia no nos dicen que debemos aprender a controlar la ira o a dominar la ira y el enojo, no, sino que nos dice que debemos consumirla, debemos apagarla por completo, y de hecho tiene que ser reemplazada por algo más poderoso que domine por completo nuestra vida y corazones. ¿Y qué es eso? En Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 5, después usted puede leerlo con mayor tranquilidad en casa. Pero aquí el apóstol Pablo le habla a los efesios acerca de su llamamiento y les dice, bueno, ahora ustedes, todos nosotros, somos hijos de Dios, somos hijos de luz y por lo tanto debemos comportarnos a la altura del llamamiento que hemos recibido. Y escribe lo siguiente, Efesios 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, los siguientes versículos enumeran, hacen una lista de todo lo que nosotros como creyentes, hijos de Dios, debemos evitar. Pero más adelante, en el versículo 15, se nos dice lo siguiente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ciertamente cuando Pablo nos invita a que no nos llenemos con vino, efectivamente se refiere a la bebida alcohólica, pero también se refiere a cualquier otra cosa que nos separe de nuestra comunión y relación con Dios. Si nosotros estamos llenos de enojo, de ira, de sed de venganza, de vino, de cualquier cosa que no sea Dios, vamos sí o sí a alejarnos de Dios. Vamos a interrumpir, vamos a poner una brecha en nuestra relación con el Señor. Por eso el consejo de Pablo es, no se llenen de otra cosa que no sea del Espíritu de Dios. Permitan que el Espíritu de Dios esté en ustedes, sobre ustedes, con ustedes, dentro de ustedes, que los llene por completo. Y cuando ustedes permitan eso, entonces van a poder vivir como hijos de Dios, van a poder vivir como hijos de luz. Así que, finalmente, y como siempre lo hace el Señor, nos presenta dos caminos, dos opciones. Y cada uno de nosotros tenemos que elegir en esta mañana. La primera de estas opciones es vivir con un corazón enojado.
Y un corazón enojado nos ofrece una venganza instantánea, una satisfacción personal. Por fin le dije sus verdades, por fin hice lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, por fin pude vengarme de las cosas que me han hecho, que me han dicho, de cómo me han tratado. Venganza instantánea, satisfacción personal, pero es temporal. Y finalmente, cuando nosotros permitimos que esto nos domine, poco a poco nos vamos a ir alejando de Dios. Vamos a romper nuestra comunión con Él. Y en lugar de parecernos a Cristo, vamos a terminar pareciéndonos a Satanás. Vamos a terminar pareciéndonos al diablo. Pero tenemos otra opción, tenemos una segunda y mejor opción. Y esta nos dice que nosotros, en lugar de permitir que nuestro corazón esté lleno de enojo y de ira, debemos permitir tener un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos ofrece el Espíritu Santo? Bueno, primero que nada, el Espíritu Santo da a nuestra vida paz. Paz porque confiamos en Dios, paz porque sabemos que tenemos esperanza y confianza en Él, paz porque nosotros sabemos a quién tenemos de nuestro lado. Pero también el Espíritu Santo en nuestro corazón nos da amor por los demás, nos da amor por nuestro prójimo, entendimiento, nos podemos poner en sus zapatos, podemos entender que a lo mejor no ha tenido esa persona uno de sus mejores días. Nos da amor, nos da comprensión, también nos da la capacidad de perdonar lo que otros nos hacen, así como José. Y también, y más importante que todo, un corazón lleno del Espíritu Santo hace que en nuestra vida se forme cada día más la vida de Cristo, la imagen del varón perfecto, que es el llamamiento que tenemos. Por lo tanto, hermanos, tenemos estas dos opciones. ¿Cuál vamos a elegir? Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer. Con esto en mente, vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer con una oración. Cierra sus ojos.